Hola, mi nombre es Edwin Gandarillas. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los procesos de conocimiento en materia civil. Esto regulado a partir del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. Bien, el procedimiento los ordena en 5 títulos, que son proceso ordinario, proceso extraordinario, proceso de estructura monitoria, proceso ejecutivo y otros procesos de estructura monitoria. 5. Bien, ¿qué es el proceso ordinario en ese sentido? El proceso ordinario se puede decir que es el proceso mayor o es el proceso madre, del que los demás van a variar en el tiempo. El proceso ordinario es el proceso más amplio y que permite la mayor cantidad de recursos, excepciones, contestaciones diferentes que lo hacen más amplio, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el concepto según el Código de Procedimiento Civil? Bien, lo que dice es: el proceso ordinario procede en todos los casos en que la ley no señale otro proceso especializado para su trámite. Es decir, si nosotros queremos pedir el cumplimiento de un contrato, o pedir el incumplimiento, reclamar el incumplimiento de un contrato, o pedimos resarcimiento de daño, o pedimos que se nos pague una deuda, ¿no? O queremos desalojar a alguien, debemos de verificar si la demanda que nosotros queremos plantearle al juez no tiene un proceso especial, como los otros establecidos en el mismo código, ¿no? Bien, el proceso extraordinario se da en 3 principales situaciones. 1. Interdicto de conservar y recuperar la posesión. 2. Obra nueva perjudicial. 3. Daño temido y desalojo de vivienda. Bien, el proceso de estructura monitoria engloba varios tipos de procesos especiales, como ser la entrega del bien, la entrega de la herencia, la resolución de contrato por incumplimiento de la obligación, resolución de contrato por incumplimiento de la obligación de pago, cese de la copropiedad, destajo en régimen de libre contratación y otros expresamente señalados en la ley. Bien. También hay que aclarar que el proceso ejecutivo es un proceso monitorio, ¿no? Pero tiene un título especializado para su trámite porque es el procedimiento que tiene unas características que lo hacen que muchos de los problemas que se presentan en la sociedad vayan a ser llevados por esa vía, por el proceso ejecutivo, el proceso ordinario o el proceso extraordinario, ¿no? Y igual es un proceso importante. Este proceso ejecutivo tiene la característica de pedir 3 requisitos para que se pueda ingresar a él, que son tener un título ejecutivo, un contrato que sea privado, que se haya pedido el reconocimiento de firmas ante el juez, o un contrato que tenga la característica de ser público, es decir, con reconocimiento ante notario, ¿no? Bien, luego pide que tenga cantidad líquida y exigible, es decir, que dentro del documento o contrato se establezca un monto, es decir, 5.000, 10.000, un monto. Bien, también dice que tiene que haber un plazo vencido. Esto ya va en el análisis de la viabilidad del proceso, se va a evaluar si hay un plazo vencido. Es decir, por ejemplo, si yo le presto a alguien dinero de 5.000 bolivianos o dólares y le digo me lo devolves en fecha tanto, tengo que esperar a que ese plazo se venza y posterior a ese plazo pedir el cumplimiento, ¿no? El pago del dinero prestado. Es un ejemplo, que pueden haber otro tipo de situación. Bien. Luego dice otro tipo de procesos de estructura monitoria. Estos ya son procesos más pequeños, pero que igual tienen un procedimiento especial para su trámite. Que son, por ejemplo, cumplimiento de la obligación de dar, entrega de la herencia, resolución de contrato por falta de pago, cese de la copropiedad, desalojo de régimen de libre contratación. Aquí darles un dato interesante, que cuando queremos desalojar a un inquilino, por ejemplo, de nuestra casa, se debe proceder por la vía extraordinaria en el proceso de desalojo de vivienda, porque la finalidad para la que se alquiló la casa es para vivienda y no para un negocio. Ahora, cuando es para un negocio, se procede por la vía de la estructura monitoria, el proceso de estructura monitoria, que es el desalojo en régimen de libre contratación, ¿no? Bien. Como ya he explicado, el proceso ordinario es el más amplio. Los otros tipos de procesos van a ser tendientes a acortarse, pero cuando se presente un punto en el que haya conflicto sobre algún tema, puede llegar a convertirse en el proceso ordinario. Por eso vamos a explicar cuál sería el proceso en general del proceso ordinario. Sería lo siguiente.
Primero, como requisito, se va a establecer que haya una conciliación previa, ¿no? O por lo menos se consiga la conciliación fallida. Bien, con ese requisito más la demanda se presenta ante el juzgado de turno. El juzgado de turno, una vez admitida la demanda, que puede llegar a tardar de 1 mes a 2 meses, no hay un plazo establecido en el procedimiento. Luego procede en la misma admisión, ordena que se cite a la parte demandada para que ésta conteste a la misma. Bien, una vez citado en su domicilio real el demandado, tiene un plazo de 30 días para contestar. El demandado puede presentar las siguientes o los siguientes mecanismos de defensa que la ley le permite, que son allanarse a la demanda, es decir, mi demandante tiene razón y yo voy a cumplir con la obligación. 2, puede plantear excepciones. Las excepciones son un mecanismo legal que nos permite a nosotros oponernos al proceso porque queremos subsanar algo o queremos destruir el proceso. Es decir, la demanda que se me está planteando es incorrecta porque o no soy el correcto demandado o, por ejemplo, yo ya le pagué, ¿no? Pero se está haciendo el tonto y me quiere cobrar doble. Un ejemplo, ¿no? Bien. También es cierto que las excepciones se pueden usar como medios dilatorios, es decir, para alargarle, ¿no? Pero bueno. Luego dice actitud de mera expectativa. ¿Qué significa esto? Que lo demandan y yo no me presento, dejo que avance. Entonces no me presento, dejo que avance. Bien. Contestar negativamente. Puedo decir, señor juez, la demanda que se me está planteando, totalmente falsa, totalmente nula, incierta, negativa, ¿no? O puedo reconvenir. ¿Qué es la reconvención? Vendría siendo una contrademanda. Es decir, a mí me demandan el cumplimiento de una obligación, y yo contesto negativamente o directamente reconvengo y le digo, señora juez, es al revés. Yo no le debo a él, él me debe a mí, ¿no? Y presento mis pruebas. Esa es la reconvención. Luego se da un tema de plazo de similar tiempo, de 30 días, ¿no? Ahora dice el procedimiento civil que cuando se vayan a hacer una o más de estas acciones a la vez, se la debe hacer en un mismo acto. Es decir, la excepción, por ejemplo, se tiene un plazo de 15 días y para la contestación de 30. No puedo excepcionar al día 15 y presentar contestación al día 30. Si voy a presentar excepción también, debería de presentarlo la excepción junto con la contestación de la demanda o aquella mecanismo que yo quiera usar en los 15 días o directamente en el plazo de 30 días. Todo junto. Todo en un mismo acto. Bien. Luego, con contestación, dice el procedimiento, o sin ella, el juez debe convocar de oficio a audiencia preliminar en un plazo no mayor a 5 días. Es decir, presentada la contestación o no presentada, vencido el plazo de los 30 días, el juez de oficio debe determinar fecha de audiencia preliminar en un plazo no mayor a los 5 días. Bien. La audiencia preliminar es donde se va a ir a presentar o a argumentar elementos básicos del proceso. Si se puede llegar a una resolución en el momento de decir que se resuelve el conflicto en una sola audiencia, pues bien. Pero normalmente esto demora. De la audiencia preliminar se puede pasar a la audiencia complementaria, donde se va a tratar de resolver, ¿no? Porque hay que presentar las pruebas, presentar el argumento, escuchar a la otra parte, hacer peritaje, evaluación, entonces eso va a demorar. Pero hay esos dos momentos. Por eso, mejor dicho, la audiencia preliminar, luego la audiencia complementaria, y una vez finalizado ya el plazo de la audiencia complementaria, cuando ya se hayan presentado todas las pruebas y no haya más que debatir, el juez debe de presentar su resolución, ¿no? Donde se va a dar la razón al demandante o al demandado. Eso, de manera general, es el proceso de conocimiento en materia civil. Saludos y hasta la próxima.